Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de conferencias del Grupo Interdisciplinario de Trabajo sobre Historia del Derecho Local, Víctor Tahuanzuategui. En esta ocasión contamos con la valiosísima participación desde México del doctor Ernest Sánchez Antiro, quien nos hablará sobre el gobierno del erario regio, apuntes para el caso de la Real Hacienda del Río de la Plata, segunda mitad del siglo XVIII. Y tenemos también como invitado, lo que para nosotros es una alegría, al doctor Martín Basserman como moderador. El doctor Martín Basserman es investigador del CONICET en el Instituto Ravignani, es docente en la UBA y en la Universidad Cuatro de Itera. Para nosotros, desde el Grupo de Trabajo de Historia del Derecho Local, es un compromiso desde el comienzo propugnar por la interdisciplinariedad. Y para eso necesitamos dos cosas: por un lado hospitalidad y por otro lado generosidad. Y ambas cosas la hemos encontrado tanto en el doctor Basserman como en el doctor Sánchez Antiro, por lo que es un placer tenerlos aquí con nosotros. Te dejo la palabra, Martín. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. El agradecido soy yo, Romina, por brindarme esta posibilidad de moderar, si es que logro hacerlo, este encuentro que tiene al doctor Ernest Sánchez Antiró por expositor y que creo que no requiere mayores presentaciones. Creo que todos y todas quienes estamos aquí hemos leído sus trabajos, nos enriquecemos frecuentemente, y lo de frecuentemente no es un modo figurativo. Su producción es eminentemente prolífica. El doctor Ernest Sánchez Antiro es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia, en España. Es profesor, investigador titular del Instituto Mora, en México, de CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Y como mencionaba recién, su producción es verdaderamente prolífica y nos permite constantemente una actualización sobre claves de interpretación en torno a un conjunto muy amplio de tópicos y de problemas historiográficos, y particularmente en torno al cruce de esto que podríamos identificar como dos de las causas gubernativas, ¿no? Que son la hacienda y la guerra, entre otras muchas, que es de las cuales muchos y muchas nos hemos enriquecido enormemente con la producción de Ernest Sánchez. Eh, con lo cual, el prontuario de su bibliografía es inmenso. Invito a todos y a todas a poder revisar su bibliografía. Es una producción realmente muy rigurosa, una producción verdaderamente enriquecedora para la historiografía y para los distintos campos que integran esta historiografía, que es tan compleja y que, como demuestra el grupo interdisciplinario de trabajo sobre historia del derecho local, también como lo señalaba recién Romina, es un punto de confluencias. Confluye la historia del derecho, confluye la historia social de la justicia, confluye la historia social de la economía, con lo cual son puntos de convergencia que requieren lenguajes propios, pero a su vez generan una suerte de lenguaje sincrético que también tiene sus articulaciones complejas, y sobre las cuales el doctor Ernest Sánchez Antiro siempre tiene muchos para enseñarnos. Así que, sin más preámbulo, le dejo la palabra y luego de su exposición, si les parece bien, me encargaré, como me ha sido encomendado, de moderar eh, las intervenciones, las consultas y seguramente todos los disparadores a los que dé lugar la intervención. Así que, Ernest, adelante cuando lo dispongas. Perfecto. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Romina la invitación a participar en este seminario, ¿no?, de Historia del Derecho Local, a Martín Basserman por la moderación, por el trabajo de asistir a esta plática. Eh, Siempre es enriquecedor estar con los colegas,
y más cuando, como ha dicho Martín, como ha dicho también Romina, hay tantos puntos de confluencia y a la vez hay tantas alteridades, hay tantas cosas idiosincráticas, casuísticas, y más en el momento y el periodo del cual estamos trabajando. Y de esos contrastes surgen cosas que en principio son insospechadas y que claramente en el diálogo pues es de donde puede enriquecerse y avanzar. Lo que vengo a presentar no es un trabajo en absoluto cerrado, son primeros apuntes después de varios años de ir trabajando estos aspectos, sobre todo para las situaciones de Nueva España y poco a poco el virreinato del Perú. Y ahora estoy intentando hacer una aproximación a lo que sería el territorio, grosso modo, del Río de la Plata, pero desde algunas claves de lo que sería el gobierno jurisdiccional de la Real Hacienda. Por lo tanto, la intervención va a tener como una breve exposición general de a qué nos referimos cuando hablamos del gobierno jurisdiccional de la Real Hacienda, para posteriormente ya entrar en lo que sería Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII y hasta principios del siglo XIX, con algunos apuntes o cuestiones que he ido pudiendo más o menos vislumbrar y que, pues claramente aquí están los especialistas y pues entrar en un diálogo. Entonces, básicamente eso. Voy a compartir una pantalla, son solamente 6 diapositivas, pero creo que pueden ayudar al seguimiento de la intervención. Antes lo hemos hecho bien, ahora vamos a ver si sale o si falla, por esto siempre sucede. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Bien, el gobierno del erario regio. Entonces, aquí en el apunte es para el caso de la Real Hacienda del Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII. A ver si me deja pasar. Sí. ¿De qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a ese sintagma, ¿no? El gobierno jurisdiccional de los erarios regios indianos? Básicamente, de manera sintética, absolutamente sintética, lo que estamos queriendo decir es que las reales haciendas, más que ser observadas como unas entidades administrativas, hay que visualizarlas como unas entidades que estuvieron gobernadas por un conjunto de jueces y tribunales. Eso es el elemento fundamental. Entonces, es pasar de una visión administrativista a esa dimensión jurisdiccional donde el gobierno, como el resto de facetas en el antiguo régimen, en la monarquía hispánica, se ejercía a través de distintos oficios públicos que estaban dotados de jurisdicción. Y jurisdicción en su sentido más básico, como han determinado los distintos autores, entendido como la facultad de declarar imperativamente el derecho, es decir, un jus dicere, y a imponerlo coactivamente, es decir, a partir del imperio. Eso sería, grosso modo, de lo que estamos hablando y, por lo tanto, una de las primeras tareas a las que hay que, considero que proceder cuando hablamos de decir, bueno, ¿cuál es el gobierno jurisdiccional o cómo era el gobierno jurisdiccional de los distintos reales erarios indianos? Es preguntarnos precisamente cuáles eran esos oficios públicos dotados de jurisdicción. Y ahí se ve una secuencia que, grosso modo, entre en los siglos XVI y la primera mitad del siglo XVIII, estaría conformado por una serie de figuras como los oficiales reales, los contadores de rentas, los superintendentes de rentas y dependencias, las juntas, acuerdos de Hacienda. Su cronología, su implantación dependerá de la casuística de los distintos momentos en los cuales se proceda a instaurar una determinada renta, a abrir un estanco, a instaurar una fábrica, ya sea de naipes, ya sea unos almacenes de azogues, etc. Es decir, eso irá variando en el tiempo, pero el elemento básico, fundamental, que arranca con en todos los territorios, claramente es la figura de los oficiales reales, que en un momento dado se transformarán en jueces oficiales reales, cosa que al principio no eran. Y luego, para ya la segunda mitad del siglo XVIII, grosso modo, en décadas de 1850, 60 en adelante y hasta las primeras décadas del siglo XIX, ahí nos encontraríamos con otras figuras como serían los directores y administradores de rentas y dependencias. Aquí podemos hablar del estanco de tabaco, aquí podemos hablar de las aduanas, podemos hablar también de determinados estancos como puede ser el aguardiente en el caso de Nueva España, que es más antiguo en el caso de Nueva Granada, etc. Y luego
claramente el leitmotiv de muchos de estos estudios es la figura de los intendentes de Real Hacienda, de Ejército y de provincia, y relacionado con estos tendríamos la instancia de lo que serían las Juntas Superiores de Hacienda. Esto también viene o marca una, aquí podríamos entrar de, bueno, es que algunas de estas figuras participan en el ejercicio de la justicia, de la impartición de justicia dentro de la Real Hacienda. No hablo ahora de los aspectos gubernativos, hablo de los aspectos contenciosos. Habría una primera instancia y luego habría en algunos casos una segunda o incluso una tercera instancia. Para el primer periodo claramente estamos hablando de los oficiales reales, los contadores de rentas, los superintendentes, y en una segunda instancia estaríamos hablando de las reales audiencias o las juntas o acuerdos de Hacienda. Mientras que en esta segunda época, y dependiendo de los casos, fundamentalmente estaríamos hablando de unas entidades denominadas juntas superiores de Real Hacienda, pero en determinados territorios esto lo viene a desempeñar la figura del virrey, que no pierde en su totalidad estas funciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jurisdicción de jurisdicción contenciosa en materia de Real Hacienda? Hay que acotarlo porque claramente, como nos mostró Pietro Costa, hablar de jurisdicción, si no lo relacionamos con el imperium, si no lo relacionamos con la coerción y con la administración, es una palabra que no tiene mucho sentido y que prácticamente no viene a decir nada. Por lo tanto, en el tema de la Real Hacienda, hablar de jurisdicción en materia de Real Hacienda es hablar fundamentalmente de una jurisdicción centrada en la cobranza de la Real Hacienda y en todos los problemas derivados de las deudas, los fraudes, las omisiones, es decir, todo aquello que dificulte el cobre y el correcto cumplimiento por parte de los causantes y de aquellos que están encargados de llevar el ejercicio de la cobranza o de la administración o la gestión de los recursos. Por lo tanto, es una jurisdicción en principio muy acotada en términos temáticos, en términos de materia, es la cobranza de una Real Hacienda, pero de ahí se conecta con otro elemento que viene relacionado. Tener jurisdicción en la cobranza de Real Hacienda implicaba fundamentalmente poder actuar por mandatos propios. Es decir, ya no hay que acudir a la jurisdicción ordinaria, a la justicia ordinaria de alcaldes ordinarios, de alcaldes mayores, de corregidores, de las audiencias, etcétera, para poder iniciar un proceso de incautación de bienes, de venta de los recursos, de prisión sobre los defraudadores, de apercibimiento. Es decir, hay toda una gradación en los distintos mecanismos que se pueden utilizar en un momento dado, pero lo interesante es que no se adhiere a otra instancia, sino que se puede ir y actuar por mandatos propios, y eso sí, una vez producido el acto jurídico de prisión, embargo, etcétera, incluso en un momento dado podía haber penas mayores, ya se podía entrar en una etapa de apelación ante las distintas instancias previstas en una casuística muy amplia y muy diversa en los distintos erarios. Los trazos de esta jurisdicción en materia de cobranza de Real Hacienda fueron sintetizados claramente por Gaspar de Escalona y Agüero en su trabajo sobre el denominado el Gazofilacio Regio Perúbico, es decir, el erario regio del Perú, el Gazofilacium Regium Perubicum de 1647, cuando en un momento dado dice, estamos ante una jurisdicción especial, es decir, una jurisdicción que es paralela a la ordinaria y que era ejercida, como digo, por alcaldes ordinarios, mayores, corregidores y en su momento las audiencias. Esa jurisdicción paralela está conectada y tiene otra característica, que es absoluta y privativa. No solo es especial, sino que es absoluta y privativa y por lo tanto es con inhibición, como dice Gaspar Escalona, de otros jueces que desde entonces, habiéndolo sido antes de estas causas como las demás, quedaron inhibidos de ellas. No voy a entrar en todo ese periodo previo donde los alcaldes mayores, las audiencias participaban, porque si no, dedicamos todo esto y no vemos lo que es la materia de hoy, que sería el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII. Y además de ser absoluta y privativa, es una jurisdicción privilegiada. ¿Privilegiada en qué sentido? En que tienen un privilegio de hipoteca general. Es decir, arrastran así todas las causas y los procesos pendientes ante otros jueces, siempre que en alguna parte o razón interesada esté la Real Hacienda. De ese calibre es la jurisdicción, que en principio es sobre una materia muy acotada, pero que, como vemos, despliega unas facetas
muy amplias y que en el fondo lo que están denotando es el interés de la monarquía de proteger sus intereses materiales a fin de poder llevar adelante una serie de políticas, además del respeto a sus propias regalías, que es una dimensión también política. El último elemento para caracterizar este gobierno jurisdiccional de los herederos regios indianos es cuáles son los instrumentos que puede utilizar estos oficiales, estos contadores, estos intendentes, etcétera, para poder detectar, monitorear el comportamiento de los causantes y de los agentes encargados de la recaudación, cobranza, administración y erogación de los recursos, y vemos que entre varios, uno de los fundamentales es la contabilidad. Una contabilidad que frente a lo que, y eso es una cosa que ya dijimos hace bastante tiempo, hace más de casi una década, una contabilidad que tiene que ser conceptualizada de dos maneras. Primero, como una contabilidad que hay que percibir que es de cargo y data y por lo tanto que tiene una nomenclatura claramente judicial que está afincada para establecer responsabilidades individuales sobre agentes específicos y por eso se dice de cargo. Cuando los oficiales reales, cuando los contadores, etcétera, están asentando las distintas partidas en sus libros contables, dicen me hago cargo o doy en descargo. Si se dan cuenta, tener cargos en el fondo remite a una nomenclatura judicial y eso se establece a partir de los alcances. Hay alcances a favor y en contra de estos agentes fiscales y por lo tanto es una contabilidad que no está ideada para conocer el estado financiero de las distintas tesorerías que componen los erarios regios, sino que está afincada para establecer esas responsabilidades individuales. Pero además, esa contabilidad, como dijo el propio Escalona y otros autores, como puede ser también Solórzano y Pereira, eran instrumentos guarentigios, es decir, instrumentos a partir de los cuales se podía acometer juicios sumarios ejecutivos contra los causantes y empleados del erario regio. Es decir, es un instrumento que en sí mismo no hace falta obtener otras pruebas en un momento dado para detener, para incautar, etcétera, etcétera, a los posibles reos de un delito, de un fraude o de un adeudo respecto de la Real Hacienda y eso es lo que es posible porque el instrumento contable es instrumento guarentígico. Por lo tanto, hay una serie de elementos que están caracterizando de manera muy simple, muy grosso modo, este gobierno jurisdiccional de los reales erarios. ¿Qué podemos decir en el caso del Río de la Plata? Como en el conjunto de territorios americanos, de territorios indianos, se podemos decir casi como un leitmotiv. En las Indias, antes que audiencias y virreyes, hubo oficiales reales. Y eso nos da mucha claridad, mucha idea de la importancia que desde un primer momento tuvo la Real Hacienda y los personajes que encarnaban a esta Real Hacienda para la monarquía. De hecho, en las Antillas, el mismo momento que se están produciendo los descubrimientos colombinos y la conquista de las Antillas y luego la propia Nueva España a partir de 1521, aparecen oficiales reales, mientras que los virreyes y las audiencias aparecerán prácticamente un lustro después, 1527, y los virreyes 1535. Es decir, la figura del virrey, la figura de la audiencia es posterior a los oficiales reales y eso marca distintas situaciones. Para el caso del Río de la Plata, podemos ver que hay unos primeros nombramientos que están referidos por Sánchez Bella, cuando se dice, bueno, en 1569 ya aparecen nombramientos de oficiales reales para las provincias de San Francisco y Santi Espíritu, y es lo que nos habla que se está reproduciendo ese mismo fenómeno. Ahora bien, decíamos, estos oficiales reales al principio no eran jueces, porque la jurisdicción les estuvo vetada hasta la década de 1560. Solo a partir de ese momento es cuando empieza a haber una progresiva expansión y concesión de esta jurisdicción en materia de Real Hacienda, retirándosela a los alcaldes mayores, a las audiencias, es decir, a todos los personajes que habían ejercido en un primer momento esta jurisdicción desde finales del siglo XV y hasta la década de los años 60 del siglo XVI. Para el caso de Buenos Aires,
esta concesión o obtención de la jurisdicción no es automática, no es que porque en 1560 la hayan obtenido los oficiales reales de México ya se generaliza el conjunto, sino sabemos que la dinámica no funciona así. Es más bien una progresiva concesión o otorgamiento en distintas situaciones, en distintos casos, de esa jurisdicción en materia de Real Hacienda, que va expandiendo ese fenómeno hasta que progresivamente se van emitiendo determinadas reales cédulas que con una pretensión de generalidad que incluso no llegan a cubrir las distintas situaciones que de facto se pueden producir. En el caso de 1585, los oficiales reales de Buenos Aires se quejan precisamente de que todavía no detentan la jurisdicción en materia de Real Hacienda, como ellos ya saben que desde hace más de 20 años detentan otros de sus colegas en el conjunto de los territorios indianos. Hay una referencia que dicen, bueno, conocer de las cosas y casos tocantes a la gente de mar y navíos y cosas de ella, anejas y concernientes, sin que el gobernador ni sus tenientes y otras justicias se entrometan conforme a la merced que vuestra majestad tiene hecha a los demás puertos de Indias, a sus oficiales y jefes. Están pidiendo todavía a casi finales del siglo XVI, obtener lo mismo que tenían otros de sus pares en otros territorios americanos. Pero, sin embargo, ya durante el reinado de Felipe III tenemos algunas reales cédulas que nos muestran que claramente ya son jueces oficiales reales y, por lo tanto, han obtenido ese estatus que tenían esa consideración en otros territorios. Por ejemplo, en esta real cédula de Felipe III dice: yo tengo dada jurisdicción a mis oficiales reales de las provincias del Río de la Plata en lo que toca al buen recaudo, cobranza y administración de mi hacienda. Es decir, en algún momento entre 1585 y 1610 tuvo que haber una concesión, no es un periodo que yo trabaje, pero las investigaciones que se puedan desarrollar aclararán estos puntos. ¿Con quién tienen que interactuar estos jueces oficiales reales de las cajas reales del Río de la Plata? Que son muy pocas en el sentido de que tienen que ser propietarias, cajas reales con oficiales reales propietarios, no tenientes o lugartenientes, que en ese momento lo único que tiene es una jurisdicción delegada por parte de esos mismos oficiales reales. Pues tienen que interactuar evidentemente con la figura del virrey, en este caso del Perú, en 1543, con la audiencia de Charcas, con el Tribunal de Cuentas de Lima, creado en 1605, y con los diversos gobernadores que existen en Buenos Aires a lo largo de los siglos XVII y hasta la década de 1760. Ahí hay toda una casuística que va a delimitar hasta qué punto esa jurisdicción de los oficiales reales del territorio del Río de la Plata hasta dónde llega, cómo está modulada, cómo es interferida, cómo es limitada, o a la vez, cómo consiguen cosas que en otros territorios no han logrado, porque sabemos que es un ejercicio donde todo se va dirimiendo localmente y los enunciados que en un momento puede haber en una real cédula, en una real orden, en una pragmática, es simplemente una de las fuentes de derecho. La tradición va a importar y, por lo tanto, va a marcar, y ordenamientos locales, va a marcar mucho los alcances específicos de aquello que podamos entender por la jurisdicción de Real Hacienda en manos de estos oficiales reales. ¿Qué podemos hablar ya para la segunda mitad del siglo XVIII? Y esto lo he titulado Constitucionalización corporativa de la Real Hacienda del Río de la Plata, la casuística. Y en primer lugar voy a tratar el tema de los juicios de cuentas. La historiografía nos ha mostrado que hay una voluntad de constitucionalizar a la Real Hacienda o darle una nueva forma, una nueva estructura a esta Real Hacienda, sobre todo a partir del gobierno de Ensenada, luego Esquilache, luego José de Gálvez, etc. Hay una serie de personajes que están entre los años 50 y 60 del siglo XVIII. El acicate claramente es la guerra. Sabemos que es primero la guerra de la Oreja de Jenkins y luego la guerra contra Gran Bretaña, en este caso desastrosa en sus resultados. Y que cuando hablamos de constitucionalización, lo que estamos hablando es en su idea prácticamente más
etimológica, es decir, darle cuerpo o darle un nuevo cuerpo a esta Real Hacienda, colocándole una cabeza, dándole una estructura, y por lo tanto es una metáfora corpórea de cómo es la Real Hacienda con sus distintos brazos, sus distintos órganos, y que necesitan una cabeza que dirija, que redirija cómo se estaba funcionando. Sobre todo porque había llegado un momento en que la formación de jueces y tribunales de Hacienda desde entre los siglos XVI y XVII, lo que había generado era una dispersión de la jurisdicción en múltiples órganos, de tal manera que llegaba un momento que se podían incluso a obstaculizar y a impedir lo que eran una rápida gestión o una rápida toma de decisiones o movilización de recursos por las interferencias que podían existir entre unos oficiales reales, una contaduría de rentas, una superintendencia de una renta o incluso las actuaciones de las audiencias en materia de Real Hacienda o los virreyes o los capitanes generales según los distintos territorios. Entonces, dentro de ese panorama, quiero resaltar la cuestión de las cuentas, la cuestión de la contabilidad y la casuística. Entonces, un elemento clave que toda la historiografía lo conoce es la creación de la Contaduría Mayor de Buenos Aires, y sus ordenanzas son de 1768, una creación que se da entre el 67 y el 68, que le genera una autonomía respecto del tribunal que hasta ese momento tenía la potestad sobre la toma de cuentas de las cajas y tesorerías del Río de la Plata, que era el Tribunal de Cuentas de Lima. Una territorialidad que en parte está prefigurando lo que luego va a ser el virreinato del Río de la Plata o el virreinato de Buenos Aires, dado que incluye las provincias de Buenos Aires, de Paraguay y de Tucumán, y que es una cosa claramente impulsada por Tomás Ortiz de Landazuri en su condición de contador general de Indias, que no se ha de confundir, como nos ha mostrado ya Andy Beth y Sergio Solves, con la vieja contaduría del Consejo de Indias. Algunas de las actuaciones muestran el alcance que tiene esta Contaduría Mayor. En principio ejerce una revisión de cuentas desde finales del siglo XVII y hasta la década de los años 60. Es decir, procede a ordenar una revisión contable para saber sobre dónde se para esta contaduría, cuál es el estado de rendición de cuentas, cómo se elaboran los libros de cargo y data, cómo se elaboran los informes contables, los cortes de caja, las cuentas ordenadas a lo largo de casi prácticamente 60-70 años. En segundo lugar, otra cosa que destaca de esta contaduría es que necesita saber la razón, no solo la cuenta, no solo cómo se han construido las cuentas, sino cuál es la razón que da sentido y legitimidad y permite saber hasta qué punto se han cumplido las ordenanzas, las regalías de la monarquía. Y una cosa que destaca es que desde 1769 hasta 1778 vienen en los archivos de la Contaduría Mayor, vemos cómo los distintos oficiales reales o encargados como tenientes, etcétera, de las tesorerías del territorio bajo la jurisdicción de esta Contaduría Mayor van enviando sus informes explicando la razón, es decir, qué cobran, por qué lo cobran, con base en qué lo cobran, con qué porcentajes, etcétera, estableciendo la razón que da sustento a las distintas cajas. Las que pude localizar fueron las de Buenos Aires, la de Potosí, la de La Plata, la de Oruro, la de Chucuito, de Paraguay, Santa Fe, etc. Es decir, una visión bastante grande que creo que ayuda a entender por qué, a falta de que aparezcan en términos de revisión de archivo, por qué una de las cosas que ordena la Ordenanza de Intendentes de 1782 de realizar los libros de la razón de las intendencias y luego el general del virreinato de Buenos Aires, desde que yo conozca, creo que no se realizaron o no se realizó cabalmente esta cosa, y en gran parte porque estaba ya cubierta esta función por todas estas informes y razones que se habían elaborado desde los años 60, y simplemente hubo que actualizar estas razones indicando si aparecía un nuevo ramo o se había variado un porcentaje o se había producido una exención fiscal, etc. Relacionado con esto vemos también
un proceso de elevación de cajas subalternas, es decir, que no tenían oficiales reales propietarios, a otras que sí lo eran, por ejemplo la de La Plata respecto del Potosí, y eso iba multiplicando el número de tribunales y de jueces presentes en el territorio del Río de la Plata. Por ejemplo, en el momento previo a la instauración de la ordenanza de intendentes en 1762, había 12 cajas reales propietarias, como dice la propia ordenanza, y por lo tanto, esos son otros tantos tribunales de Real Hacienda distribuidos por ese territorio. Los oficiales reales de ese territorio rioplatense habían gozado de una tremenda autonomía. Una de las cosas que nos muestra este proceso de constitucionalización corporativa de la Real Hacienda es que la instauración muy próxima de un órgano de control como es la Contaduría Mayor de Buenos Aires obligó a un reacomodo de los oficiales reales en su relación con el Tribunal de Cuentas. Ya no había que estar relacionándose con el Tribunal de Cuentas de Lima o con la Contaduría del Consejo de Indias, porque muchas veces estas contabilidades se remitían directamente al Consejo de Indias, a su contaduría, sin pasar por la intervención de la Contaduría del Tribunal de Cuentas de Lima, y por lo tanto esa proximidad hizo que hubo que reacomodarse, hubo conflictos evidentemente y tuvieron que restablecerse unas relaciones o establecerse unas relaciones que claramente limitaban la autonomía que habían gozado estos oficiales reales, pero por otra parte también buscaron la manera de conseguir que no vieran mermada en su totalidad varios de los aspectos que habían logrado hasta ese momento. La ruptura claramente se va a producir con la instauración en 1776 del Virreinato del Río de la Plata y en términos territoriales implica, por ejemplo, la incorporación bajo el control de esta Contaduría Mayor de otros territorios como Mendoza o San Juan. El último aspecto que quiero tratar es el que remite dentro de esta visión de la constitucionalización corporativa de la Real Hacienda, es lo que habla en la casuística de lo que sería la jurisdicción contenciosa. Es decir, no tanto quién realiza los juicios de cuentas, sino quién puede en un momento dado embargar, quién puede en un momento dado colocar en prisión, rematar, etcétera, percibir, incoar, etcétera. Aquí hay una rápida secuencia que todos los presentes conocen, pero que más que la secuencia política, lo que me interesa es destacar a partir de esa secuencia con dónde podemos ir ubicando quién detenta la jurisdicción contenciosa en los distintos aspectos. Es conocido la expedición de Pedro de Ceballos, sabemos sus motivaciones, la colonia de Sacramento, el enfrentamiento con la monarquía portuguesa, por detrás está todo el elemento de la intervención británica, etcétera, no entro ahí. Pero lo interesante es que este personaje viene con dos títulos, viene con el título de virrey, pero pegado a él viene el título de superintendente de Real Hacienda y hace una entrada, ya sabemos, en 1777. Acompañándolo viene Manuel Ignacio Fernández, que viene en ese momento como comisario de la Armada, es decir, todavía no tiene unos cargos con los que será conocido posteriormente. Lo interesante de esta situación es que este virrey superintendente simplemente lo que tiene es un apoyo, en el fondo lo que tenemos es una gran expedición naval militar que se prevé va a tener una serie de enfrentamientos armados y que necesita llevar el día a día de las funciones de comisaría de guerra o de comisaría de la Armada, que es el pago de los distintos componentes de la Armada, de los soldados presentes en esos barcos, de su habituallamiento, etcétera, etcétera. Eso realmente lo realiza de manera muy eficiente, de hecho en gran parte porque no hay grandes batallas tan duras como se hubieran esperado en un principio y que hubieran dificultado bastante la consecución de esta actividad como comisario de la Armada. Y del éxito de Ceballos es que sabemos que se va a lo que era en principio un título que no se sabía si iba a ser a perpetuarse, se va a perpetuar, va a haber un sucesor de Ceballos que va a ser Juan José de Bértiz, va a ser el segundo virrey del virreinato de Buenos Aires o del Río de la Plata, pero lo interesante es que inmediatamente que se crea este virreinato a Manuel Ignacio Fernández en 1787 se le nombra intendente de guerra y al año siguiente, anunciándoselo en determinadas cartas, ya se le nombra intendente de Real Hacienda. Lo que tenemos aquí, por lo tanto, es el modelo iniciado en América
en la Intendencia de La Habana y luego desarrollado también en Caracas, donde tenemos intendentes en dos causas, en la causa de guerra y en la causa de Real Hacienda, y que no es el modelo del intendente de 4 causas que viene desde 1718 en España, que luego es retomado con el Marqués de la Ensenada en los años 40 del siglo XVIII, sino que es más ese modelo de acotar. Todavía no está la causa de justicia y no está la causa de policía. Tenemos ese modelo de intendente de guerra y de intendente de Hacienda. Lo destacable es que este intendente de guerra y este intendente de Hacienda va a recibir otra función que era extraño hasta ese momento que no la desempeñase quien tenía el título de virrey. Se le dice claramente a Vértiz que va a ser virrey, pero no va a ser superintendente de Real Hacienda, y que esa superintendencia y cuidado general sobre los asuntos de la Hacienda del rey la va a llevar precisamente ese intendente de guerra y Real Hacienda, y por lo tanto esa función de superintendencia se retira de la figura del virrey en un proceso que no tiene que verse como algo extraordinario, sino que es un proceso que se está ensayando en los distintos virreinatos. De hecho, en 1781 ningún virrey de América es superintendente de Real Hacienda. En algunos casos es por una situación temporal de guerra, como ocurre en el caso del Nuevo Reino de Granada. En el caso del Virreinato del Perú tiene que ver con la visita general que está realizando Areche, Escobedo, etc. En el caso de Nueva España es porque hay una superintendencia secreta que se le otorga a un personaje como es Pedro Antonio de Cosío, y aquí es en el único caso donde directamente vemos a un superintendente que no está a su vez realizando una función de visita o que está realizando de manera oculta o secreta, sino que claramente recibe todas esas encomiendas de intendente de guerra, intendente de Real Hacienda y superintendente general de subdelegado de Real Hacienda. No solo es que recibe ese nombramiento, sino que durante casi una década va a ejercer esa función de superintendencia general y de intendente de guerra y de Hacienda de entre 1777 y 1788, y eso le da unas peculiaridades al caso rioplatense respecto del resto de territorios, porque no es una cosa que va a durar un año, como sucedió, por ejemplo, en Nueva España, 1786-1787, o 3 años en el caso de Pedro Antonio de Cosío, sino que durante una década se puede ensayar hasta qué punto esa separación de la superintendencia respecto de la figura del virrey es una cosa deseable, genera más beneficios que perjuicios, etcétera, a la vista de las distintas autoridades, y que también tiene que ver con los equipos de gobierno de la monarquía y sobre todo la figura de José de Gálvez y su desaparición en 1787. Pero claro, más allá de este elemento que ha sido muy trabajado por la historiografía, lo que habría que ver es, bueno, es superintendente de Real Hacienda, es intendente de guerra, es intendente de Real Hacienda, pero ¿sobre qué ramos, sobre qué dependencias se está ejerciendo esa jurisdicción contenciosa? Un primer elemento que queda claro es que no la ejerce en el caso del Potosí, es decir, el banco, la casa de moneda, las minas, no es este superintendente no ejerce la jurisdicción contenciosa. ¿Y qué sucede con las 12 cajas reales propietarias previas a 1782? Estos oficiales reales propietarios mantienen su jurisdicción contenciosa. Por lo tanto, estamos percibiendo que este superintendente general de Real Hacienda, que en principio parecería que va a cumplir y va a desempeñar la función de la jurisdicción contenciosa y a partir de delegaciones va a poder ir cometiéndolas a distintos cargos, está bastante acotada. No gobierna jurisdiccionalmente un territorio y no puede eliminar la jurisdicción que tienen los jueces oficiales reales de las cajas reales propietarias. Entonces, ¿dónde podemos ver más claramente esta función jurisdiccional de esta jurisdicción de justicia? En la renta del tabaco. La renta del tabaco en el Río de la Plata ya había sido introducida en distintos aspectos bajo el control del Estanco del Perú entre 1648 y 1642. En 1777 se nombra el primer director general del Estanco, tiene que ver también con esta reorganización institucional desarrollada con la creación del Virreinato del Río de la Plata o de Buenos Aires.
Y sabemos que aquí un personaje fundamental, que es Francisco de Paula Sanz, este director general. Y aquí vemos el matiz, la casuística. En el territorio de Nueva Granada, en el territorio de Nueva España, tenemos directores generales del estanco previos a la figura de estos superintendentes generales subdelegados de Real Hacienda, y por lo tanto allí estos superintendentes generales de Real Hacienda se constituyen posteriormente a la figura del director general del estanco, y en ese sentido el director del estanco es quien tiene la jurisdicción. En el caso del Río de la Plata no. El director general está encargado del gobierno económico del estanco. Puede determinar los salarios, puede determinar las factorías, las tercenas, los almacenes, la disciplina, etcétera, dentro de lo que es el estanco y las distintas oficinas, fielatos, etcétera. Pero la jurisdicción contenciosa en materia de Real Hacienda dentro del estanco de tabaco la tiene el intendente subdelegado de Real Hacienda. En este caso es Manuel Ignacio González. Lo mismo sucede con la aduana de Buenos Aires. Sabemos que desde 1774 se había ordenado instaurar la aduana en Buenos Aires, y sabíamos que hay una clara resistencia a obedecer, a cumplir esta instauración. Se alegan numerosas cuestiones, no voy a entrar aquí, por ejemplo, Bacani lo ha trabajado, otros autores. Entonces, lo que percibimos es que finalmente se instaura el virreinato, se instaura la superintendencia, y en 1778 se instaura oficialmente la aduana de Buenos Aires y sus reglamentos de 1779. Luego también está la de Montevideo, etcétera, pero el fenómeno es muy similar. ¿Qué percibimos en esa ordenanza de la aduana? El ordenamiento de todos los aspectos de control, de vigilancia, gubernativos, salarios, almacenes, logísticos, etcétera. Pero cuando vamos a buscar ahí dónde está, quién tiene la jurisdicción contenciosa, como la tenía, por ejemplo, el superintendente de la aduana de México o el superintendente de la aduana de Lima, etcétera, observamos que la jurisdicción en la aduana de Buenos Aires la tiene el superintendente general subdelegado de Real Hacienda, o el superintendente simplemente de Real Hacienda, hasta se cree la ordenanza de intendentes en 1782. Es decir, dos rentas fundamentales en el Río de la Plata nacen con directores o con administradores de rentas, en este caso el director del estanco de tabaco o el administrador de la aduana de Buenos Aires, y nacen sin jurisdicción contenciosa. La jurisdicción desde el principio la tiene otro personaje, y se está produciendo una separación que es la que anhela José de Gálvez desde 1767, cuando dice: aquellos que gestionan directamente una renta no es conveniente que a su vez ejerzan la jurisdicción contenciosa. Claro, hacer eso en territorios donde sí que ya lo estaban haciendo, en algunos casos desde hacía más de un siglo, como podía ser la aduana de México, que fue creada en 1640, retirarles esa jurisdicción era un elemento, un conflicto muy grande. Y además de que gestionaba un recurso inmenso que podía llegar a ser, en algunos casos, a mediados del siglo XVIII, de más de $500,000 solamente en una aduana. Por lo tanto, ahí había que ir con un pies de plomo. Pero aquí vemos lo que es la casuística. Personajes similares, rentas muy semejantes, y que sin embargo se gobiernan de manera muy diferente. En términos del Tribunal de Cuentas, aunque no cambia su naturaleza, continúa siendo la instancia de control sobre los juicios de las cuentas. Lo que sí que es de destacar en que en 1780 se eleva de ser una contaduría mayor a un verdadero Tribunal de Cuentas, es decir, de un contador a varios contadores que serán trasladados sobre todo de personal que previamente se encontraba en el Tribunal de Cuentas de Lima, pero que no pierde los trazos que venía desempeñando. Todos sabemos, la primera gran ordenanza de 4 causas que se aplica en América es la que remite a la ordenanza de 1782, la ordenanza de intendentes de ejército y provincia del Virreinato de Buenos Aires. Se mantiene la figura del superintendente. Lo que pasa es que este superintendente va a ser, a partir de 1763, ya no es Manuel Ignacio Fernández, sino que va a ser Francisco de Paula Sanz, es decir, el anterior director general del estanco del tabaco, y que de ser simplemente superintendente de Real Hacienda, por la
la propia reconfiguración de la figura del secretario de Indias, que se constituye en superintendente general de Real Hacienda, ahora los que anteriormente, desde 1751, eran superintendentes de Real Hacienda en los distintos virreinatos, ahora se convierten en superintendentes generales subdelegados, y por lo tanto, aunque ya no lo ejercen los virreyes, otros personajes, se coloca en una nueva estructura. De Paula Sanz va a estar entre 1783 y 1788, y lo que es interesante es que con esta ordenanza de intendentes suceden varias cosas. La primera, que le retira la jurisdicción contenciosa a los oficiales reales. Es decir, esos 12 tribunales, más los nuevos oficiales propietarios que crea la propia ordenanza, dado que todas las provincias que tengan intendencia tienen que tener una caja principal y, por lo tanto, tienen que tener contadores y tesoreros, y hasta ese momento no estaban, a todos esos antiguos tribunales de Hacienda que existían en ese territorio, se les retira la jurisdicción contenciosa. Y por lo tanto hay un proceso de transferencia de esa jurisdicción de los jueces oficiales reales, que dejan de ser jueces y pasan a ser simplemente ministros, tesoreros y contadores. Eso es lo que ordena la propia ordenanza. Pero también se produce otro fenómeno. Manuel Ignacio Fernández es superintendente de Real Hacienda y, por lo tanto, es el juez de todas las causas de la renta de trabajo, y es también el juez de todas las causas de la aduana de Buenos Aires y del conjunto de aduanas que existan en el territorio rioplatense. Si se crean intendentes que son los que concentran la jurisdicción contenciosa que antes estaba dispersa por distintos territorios, eso significa que esa centralidad que tenía el anterior superintendente, por ejemplo, para la renta del tabaco o la aduana de Buenos Aires, la pierde, de tal manera que en las causas de la renta de tabaco o en las causas de aduanas que se produzcan en cada una de las intendencias, ahora los jueces natos ya no es ese superintendente general que existía antes y a través del subdelegado, sino que son los intendentes de provincia los que vienen a suplir, por lo tanto, a distribuir o dispersar la jurisdicción. Es decir, hay transferencia, pero también hay una redistribución de anteriores competencias que vienen determinadas por la Real Ordenanza de Intendentes. ¿Y qué sucede con las instancias de apelación? Ya no pueden ser las juntas de Hacienda, ya no pueden ser el Consejo de Indias o la Audiencia de Charcas, incluso en algunos casos la Audiencia de Lima, sino que va a ser la Junta Superior de la Hacienda. ¿Y eso qué significa? Que cuando en 1785 se cree la Audiencia de Buenos Aires, esta es una audiencia que ya no tiene competencias, que nunca tuvo competencias, que no tendría competencias en las apelaciones de Real Hacienda, tal y como determina en un momento dado la ordenanza de intendentes, que viene anunciando en la propia ordenanza que se creará, pero dada la reconfiguración no tiene un peso en las apelaciones de Real Hacienda, por más que los agentes intenten, cuando no ven reconocidos sus intereses o no ven reconocidos sus derechos en las sentencias que emitan los intendentes y la Junta Superior de la Hacienda, en que intenten acudir a esa audiencia para revisar, para intentar convertir esos procesos en procesos en los cuales intervenga la audiencia. Aquí la casuística y las situaciones es muy clara. 1788 lo que tenemos es la reincorporación, en este caso de la superintendencia al virrey, en el caso del Marqués de Loreto, pero las funciones que tiene escritas ese superintendente subdelegado de Real Hacienda son las mismas, da igual que sea el rey que las ejerza o una figura separada del virrey. En este proceso, y para terminar, quiero destacar la figura de Domingo Reynoso. Uno de los grandes problemas que había habido con el diseño de la Ordenanza de Intendentes de 1782 y en el caso de Perú con su aplicación en el 84 y luego en Nueva España en 1786 fue que ese superintendente general subdelegado de Real Hacienda a su vez era el titular de la intendencia de la capital de cada uno de los virreinatos y por lo tanto era intendente en este caso de la provincia o de la intendencia de Buenos Aires y a la vez era superintendente general de Real Hacienda. La realidad es que todos los virreyes
se quejaron de esta situación. Es decir, no podemos ser virrey, no podemos ser superintendente de Real Hacienda a partir del 86-86 y a la vez ser el intendente de provincia con todas las obligaciones que esto llevaba. La resolución de esto se va a dar de varios mecanismos, se va a nombrar una especie de intendente provisional, interino, en otros se va a redistribuir sus obligaciones entre distintos miembros de los erarios, pero lo característico en que en todos ellos, cuando se produce la ordenanza de intendentes de 1783, perdón, de 1803, la ordenanza general de hiperintendencias para toda la América, en ese momento es sintomático que una de las cosas que claramente se especifican es que que se va a nombrar un intendente propietario, separado de la figura del virrey para el caso de México, para el caso de Lima y para el caso de Buenos Aires, y en el caso de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, dice, y en el momento en que se creen y se instauren las intendencias en el Virreinato de Nueva Granada, también se nombrará ese intendente para el caso neogranadino. Bien, mucha de la historiografía nos había dicho que esta ordenanza de intendentes de 1803 apenas tuvo vigencia unos meses, sin darse cuenta que en el propio Consejo de Indias lo que lograron fue restablecer que todo lo que fuera la causa de Hacienda sí que tenía aplicabilidad y por lo tanto el nombramiento de intendentes propietarios de las capitales virreinales sí que se tenía que realizar. Y así entendemos el nombramiento de Domingo Reynoso, que antes fue tesorero de las cajas de Tucumán y donde no había tomado posesión como intendente de provincia de Buenos Aires, que durará hasta 1809, pero eso es una situación ya políticamente explosiva que llevará a la reincorporación de ese cargo en la figura del virrey Cisneros. En síntesis, ¿qué quiero decir? Bajo un patrón general de un gobierno jurisdiccional de la Real Hacienda existe una casuística que va a venir mediada por las cronologías de las distintas instauraciones de órganos de gobierno, de figuras que se vayan estableciendo, de las pugnas que se vayan produciendo entre esos mismos tribunales dentro de la Real Hacienda o de la Real Hacienda respecto de otras instancias jurisdiccionales como puede ser la Real Audiencia, como puede ser la justicia ordinaria local ejercida por o regional o ejercida por alcaldes mayores, alcaldes locales, etcétera, etcétera. Y de ahí que bajo ese patrón general de gobierno jurisdiccional es necesario ir viendo esas peculiaridades, esa casuística, porque nos puede llegar a entender por qué en un determinado lugar una misma figura acaba teniendo unos alcances o unas competencias o unos conflictos o unos éxitos, dependiendo de los casos, que en otros territorios, más allá de que tengan en principio una misma normativa general o una misma denominación, tengan un comportamiento totalmente diferente. De ahí que hay que combinar esos elementos generales con los elementos locales para entender y llegar a entender. Lo que he presentado, por lo tanto, es simplemente una primera visión de lo que he llegado a percibir, pero que claramente pues, será corregido y tendrá que enriquecerse con la intervención de especialistas en todas estas rentas y en todas estas figuras, pero que bueno, lo presento aquí como ejemplo de lo que se podría trabajar y sobre todo de posibilidades de investigación y que espero que esto pronto acabe en algún artículo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Ernest. Agradecemos profundamente tu presentación, la claridad expositiva que te caracteriza desde siempre y que pone al alcance de todos y de todas la comprensión de lógicas, de racionalidades y de estructuras que son eminentemente complejas y que nos permitís comprenderlas de una manera eminentemente ágil. Doy por sentado que hay varios y varias colegas que van a querer hacer consultas, intervenciones. Hay, bueno, varios puntos que me parecen importantes remarcar, no para hacer de ello un comentario, pero sí para poner de relieve esto último que comentabas, ¿no? Que de alguna manera estas estructuras que parecieran atravesar normativamente de una manera homogénea todo un espacio gobernado por la monarquía adquieren singularidades y particularidades que son muy concretas en sentido técnico, ¿no? Es decir, muy definidas por las coordenadas en las que están situadas
y ello es lo que amerita la continuación de los estudios sobre estas instituciones y sobre la dinámica de sus vidas, de su funcionamiento, de sus contingencias, que es lo que en última instancia terminó dotándolas de su dimensión propiamente histórica, ¿no? Lo cual, lo que me parece muy importante es tener en consideración esto que también nos has explicado, ¿no? Que de alguna manera, para decir en otros términos, entre el derecho y los hechos no pareciera haber distancias o trechos, como dice el dicho, sino más bien una complejísima dialéctica en donde las disposiciones normativas dan lugar a configuraciones muy complejas y a veces eminentemente diferentes, aun cuando existen factores comunes en el plano estrictamente normativo, ¿no? Y ahí es donde está quizás uno de los muchísimos aportes del estudio histórico de estas instituciones y de tus estudios en particular, como nos los está demostrando. No quiero acaparar la palabra, no sé quién quiere ofrecer algún comentario, alguna consulta, dudas, intervenciones. Aprovechá, Martín, que para eso sos comentarista, es para tener el micrófono en la mano. No, yo no quería extralimitar mi rol de moderador, entonces, no, a Cierto, ver, moderador, no comentarista. este, no quiero perder la moderación, por otro lado. Eh, pero hay muchas cosas que disparan los trabajos de Ernest y esta no es una excepción. Y por otro lado, porque quizás a título personal tengo algo más de conocimiento sobre estas latitudes que sobre otras. eh, y pensaba mientras Ernest iba ofreciendo su exposición en un caso que tuve la oportunidad de trabajar vinculado a un conflicto, a una disputa que se da precisamente entre distintos tribunales de la Hacienda Real en Buenos Aires con ocasión de un desfalco a la Real Caja, que pone en evidencia muchas cosas, que entiendo que vienen a ratificarse con la explicación que Ernest acaba de ofrecernos, pero que nos muestra justamente esta complejidad del gobierno de la Real Hacienda, ¿no? Porque gobernar en estas coordenadas de antiguo régimen efectivamente implica administrar la justicia, pero también y simultáneamente, cuando se trata de la hacienda, es administrar recursos administrando la justicia, ¿no? Y allí hay una dinámica de tensiones, de disputas que precisamente atraviesan ambos campos de manera simultánea, ¿no? Las disputas por el ejercicio jurisdiccional y las disputas por la administración de los recursos a los que habilita ese ejercicio. Hay un caso, es el que recién mencionaba, no voy a entrar en los detalles, pero con ocasión de este desfalco y de las distintas imputaciones acerca de responsabilidades a los oficiales reales, en el caso de Buenos Aires, es decir, vinculado a la administración, a la mala administración de esos recursos, se despierta todo un aparato defensivo frente a lo que en última instancia estaba siendo identificado como el despojo justamente de sus funciones jurisdiccionales, de sus potestades jurisdiccionales, ¿no? Y se despliega precisamente un conflicto entre los distintos tribunales o dispositivos que administran el gobierno de la Real Hacienda, eh, o que intentan capitalizarlo, ¿no? Es decir, quién tiene la potestad para ejercer de manera privativa la jurisdicción de la Real Hacienda sobre un mismo territorio y con ocasión de la administración de unos recursos en particular, como los que en ese caso concretamente habían implicado la pérdida de una enorme cuantía de dinero de la que había sido despojada la Caja de Buenos Aires con unas libranzas falsas, ¿no? Con lo cual, sencillamente traía a colación este caso para reforzar un poco la idea que se mencionaba recién, ¿no? Es decir, las disposiciones normativas tienen una incidencia importantísima en la administración de los recursos y el lenguaje a través del cual esas disposiciones normativas inciden en la administración de los recursos pareciera ser el lenguaje, bueno, del gobierno jurisdiccional de la Hacienda, ¿no? Es en el gobierno jurisdiccional de la Hacienda en donde se terminan dirimiendo
con formas muy singulares según las coordenadas, como nos explica Ernest, es en donde se termina dirimiendo la capacidad que la corona tenga para administrar los recursos que garantizan su soberanía sobre el territorio, ¿no? No sé si alguien más de los presentes quiere tomar la palabra, arrebatármela, yo la concedo sin mayor coacción. Este, eh, porque Moderación, doctor veo, Wasserman, moderación. veo- exactamente, veo varias caras y nombres de gente que está trabajando en tópicos de esta naturaleza y ahí veo que Agustín Comicholi está levantando la mano, así que le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Ernest, muy clara la exposición. No, un poco también, digamos, el comentario en la misma dirección que Martín, a mí me parece muy importante centrar lo que es el estudio de la Real Hacienda, tomando en consideración esta naturaleza jurisdiccional y cómo está constituida esta dinámica, ¿no? De transferencias, de potestades, que en muchos casos, como vos mencionabas, por momentos, digamos, complican la gestión de esos mismos recursos. No hay obstáculos y por lo tanto las normativas también se tienen que adecuar a eso. Y mi pregunta no es en realidad una pregunta, sino también un comentario para seguir pensando quizás entre nosotros es, recién mencionaban, bueno, el tema de la casuística y todo este costado normativo que rige el funcionamiento de los reales erarios. Martín mencionaba que no solamente es administración jurisdiccional o disputas jurisdiccionales, sino también disputas, digamos, habilitadas justamente por esa misma naturaleza en torno a los recursos económicos. Y yo me preguntaba también si esta propia dinámica no intenta controlar, gestionar, adecuarse a conductas, porque en última instancia los que también gestionan los recursos son personas, ¿no? El caso de los oficiales reales. Y como decía Martín en el comentario, eh, si bien son oficiales reales, tienen potestades vinculadas a, digamos, desde los momentos, digamos, en que se inicia la conquista, la potestad de Hacienda en América, tienen racionalidades distintas según los espacios, según los periodos. Y ahí me parece importante tener como esta óptica eh, tanto global como local, ¿no? La conformación de la tesorería mayor, todos estos modelos en torno al gobierno de los erarios regios que ha trabajado Duet, sobre Ferry, y pensar cómo se aplican o reformulan en los distintos espacios, ¿no? Y ahí me parece muy interesante pensar en los nombres propios. ¿Quiénes son, digamos, las personas que constituyen el gobierno propio del erario? Y a mí me surgía, mientras mencionabas todas las instancias, ¿no? Que se dan en el Río de la Plata desde 1760, hay personas que atravesaron todas esas oleadas, ¿no? En cuanto a transformaciones normativas. Un caso, el que fue tesorero de la Real Caja de Buenos Aires, fue Pedro Medrano, ¿no? Y si uno observa la trayectoria administrativa de este juez oficial real, después ministro, después coqueteó un poco con la idea de ser contador, no lo dejaron, hubo resistencias, en fin, lo que se ve es todo un continuum de resistencias y adecuaciones, donde a veces las mismas normativas que a nivel global son pensadas para el entorno local, terminan de alguna manera no disolviéndose, sino adecuándose, ¿no? Por ejemplo, cuando esto lo trabajó Rhys Jones, ¿no? Con respecto al superintendente Fernández, es fantástico, ¿no? Fernández llega y lo primero que tiene son disputas con los oficiales reales, ¿no? En torno a estas transferencias de potestades, y hay un elemento simbólico que tiene que ver con el uso del uniforme, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta constitucionalización, como mencionás de manera muy atinada, que experimenta la Real Hacienda y sin olvidar, digamos, el espíritu reformista que hay detrás de todo esto, me parece que siempre tiene que considerarse paralelamente con estas trayectorias, ¿no? Porque quizás pensando en las lógicas que gobiernan a nivel local, uno podría entender de qué manera ese diseño institucional se desenvuelve, ¿no?
Un caso es el de Pedro Medrano, otro caso, digamos, es Alto Laguirre, padre e hijo, ¿no? Que también van a tener su peso en lo que es en la caja porteña. Entonces, nada, mi comentario iba a esto, ¿no? Constitucionalización, prestando atención a lo normativo, a las disputas, pero también a las racionalidades de los actores, lo cual hace muchísimo más complejo y también para algunos quizás entretenido, ¿no? Lo que es este estudio de la administración política de la hacienda. Así que bueno, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. Gracias. Me surgen dos comentarios a partir de las intervenciones de Martín y de Agustín. Yo creo que el trabajo de Martín, bueno, hago propaganda, está en el libro Gobierno y Administración de los Erares Regios de la Monarquía Indiana. Entonces, exacto, el que tiene ahora en las manos Rovira. Claramente, el trabajo de Martín dice, por más que la norma escrita diga A o B, si en un momento dado lo que se está poniendo en cuestión es la gobernabilidad de un territorio, además en una crítica coyuntura, como puede ser una amenaza bélica, la imperiosa necesidad actúa, que es otro principio del antiguo régimen, es otro principio, es una regula juris del momento. Y por lo tanto, suspendemos, por más que la ordenanza del Tribunal de Cuentas diga que fulano de tal tiene que presentar las cuentas de una determinada manera, y dicen, bueno, lo que sí que quieren los actores, porque tampoco podemos llegar a la idea, entonces la ley no vale nada, lo que está en la norma no vale nada, sería el absurdo también llegar al otro extremo. Como muestra Martín, claramente lo que nos están diciendo los actores es, hagamos lo que está diciendo el virrey, pero usted asegúreme la exoneración de mis responsabilidades y por lo tanto el que yo no me apegue a lo que, en estricto apego a lo que dice tal o cual artículo, tendría que haber hecho respecto de lo que me está exigiendo otro tribunal y en este caso es la Real Hacienda. Es decir, que la resolución también se tiene que producir dentro del lenguaje y dentro de los parámetros del gobierno jurisdiccional. No es un quebrantamiento que rompa con ese orden, con esa cultura política. Es decir, está dentro de esa dinámica. Y creo que es importante verlo, pero tampoco ser leguleyos y creer que porque la ley dice tal o la norma dice tal, entonces así va a ser. Y entonces entramos en la dinámica de cómo se ha estudiado mucho de la historiografía de la Real Hacienda del siglo XVIII y XVII, diciendo la norma decía tanto, luego los personajes no hacían esto, aquí vemos el quebrantamiento y que todo era obedezco pero no cumplo o cuestiones de este tipo. No, es una incomprensión de cuáles son las fuentes del derecho, etcétera, en el antiguo régimen, que no funciona de esa manera. Y por lo que estás planteando, Agustín, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, pero que en el fondo también es rebatir otra de las grandes leitmotiv de la historiografía, que había dicho algo así como el reformismo borbónico intenta apartar a los agentes locales en la gestión de los distintos ámbitos de gobierno y por lo tanto vienen los peninsulares a ocupar todos los lugares, a ejercer todos los poderes. Es una historiografía 60, 70, principios 80, y luego tenemos, por lo tanto, la segunda conquista y luego tenemos, lógicamente, la sublevación en contra de esa segunda conquista, ¿no? Que tendría que ver con todas estas formas historiográficas o en términos de las audiencias de la impotencia, la autoridad, Burkholder, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que el caso que presenta Medrano es que es comparable a todos los territorios, es que es así. Aquí es Medrano, en Nueva España es los Cosío y lo que va a ser los Murphy. No es tanto el apartar genéricamente, sino reconfigurar con quién estamos pactando, con quiénes estamos haciendo los negocios, con quiénes estamos dominando, en términos de que evidentemente la corona tiene que ganar algo, porque si no, ¿para qué hace todo este movimiento? Pero evidentemente también sabe que tiene que pactar y ofrecer elementos que permitan la adhesión de sectores que en un momento dado podrían mostrarse totalmente contrarios y bloquear todo ese dispositivo. Entonces, los Cosío están antes, son los que logran
la casa comercial de los Cosío es la que, cuando él está ejerciendo primero la función de administrador de la aduana de Veracruz que crea Gálvez en el 67, y luego va a ser ese superintendente secreto, claro, es todo eso, pero es que también es el que logra llevar más de 14 millones de pesos para financiar a las tropas que están en La Habana enfrentándose a los británicos. Es decir, al rey le es funcional un personaje de ese tipo. Y por lo tanto es el símbolo de la reforma, pero también el símbolo de toda una serie de negocios que luego, como se verá más adelante, beneficiaron claramente a su casa mercantil, que él oficialmente no lo está ejerciendo, pero lo están llevando sus hijos. Es decir, que esas lógicas se van dando, pero creo que lo importante es que es romper con ese paradigma de apartar a los agentes locales, etcétera, etcétera, que creo que no ayuda bien poco a la percepción y sobre todo al tipo de personajes que están incorporándose. Sabemos que es el ejército, sabemos que es la armada, todos esos personajes, y sí que hay una postergación de agentes tradicionales que habían detentado superintendencias de Real Hacienda o incluso titularidades de tribunales de Real Hacienda, que eran los miembros de audiencias o miembros claramente de lo que era el estrado del estamento letrado, ¿no? Y que era lo típico de los siglos XVI y XVII. En la exposición anterior me quedó en el tintero una cosa que decir, bueno, hemos hablado de intendentes, hemos hablado de superintendentes, etcétera, etcétera, de oficiales reales que dejan de ser jueces oficiales reales, pero también la casuística, ¿no? Que se da en todos los territorios. Por más que se retira la jurisdicción en general a todos los que no sean intendentes, la propia ordenanza lo dice. En el caso de los diezmos, por más que sean del rey, los jueces oficiales serán los jueces hacedores de las catedrales. Y eso lo que nos está indicando es una cosa muy clara. La Real Hacienda no se atreve a entrar al mundo rural. Los costos de monitorear el mundo rural a través del cobro de los diezmos hubieran sido exorbitantes, sobre todo cuando tiene una estructura de llamada hacedurías. Y eso lo reconocen todos los virreinatos. El mundo rural se lo piensa muy mucho a la Real Hacienda si quiere fiscalizarlo y sobre todo llevar la litigiosidad al mundo rural por oficiales reales. Es bastante difícil. Pero el otro también es dos rentas que en principio muy pequeñas, pero que tienen una relevancia política, lanzas y mediannata. Los ramos de lanzas y mediannata quedan en manos de esa futura audiencia que se creará en 1785, ¿no? Y entonces dice, uno de los oidores de esa futura Real Audiencia será el superintendente juez de esas dos rentas, de tal manera que ahí es al revés, ahí los intendentes son los asesores, los que tienen que coadyuvar a ese oidor. Es decir, que ni siquiera en ese punto las reales ordenanzas intendentes retiran en su totalidad la jurisdicción a determinados jueces ya existentes o por crear. Es decir, que habla también de esa necesidad de la adaptación. Gracias, Ernest, interesantísimo este diálogo y enriquecedoras tus intervenciones también. Romina tiene la mano levantada también. Y también voy a aprovechar mi falta de moderación. Era solo un chiste, porque tenemos un moderador de lujo. Y estoy fascinada, Ernest, estoy encantada porque nos has mostrado como si fuese súper sencillo y súper claro, algo que es de una complejidad tremenda. Esta casuística mediada por las cronologías. Qué difícil que es comprenderlo desde ese punto. Tengo muchas preguntas, anoté muchas más, pero a medida que yo las anotaba, al momento siguiente las respondía. Sí, me han quedado algunas dudas que son de mi propia ignorancia, porque tu exposición ha sido realmente preciosa. Esta idea de que el gobierno va separando la justicia y la administración de los recursos, esa justicia, ¿de quién se aplica? O dicho de otra manera, ¿quiénes tienen fueros para no ser juzgados por la justicia ordinaria?
y ser juzgado por sus pares. O ¿quiénes? Son comerciantes, son mercaderes, son productores. ¿Quiénes son los que pueden ser juzgados? Porque en definitiva es un derecho. Ser juzgado por la Real Hacienda es un privilegio, no un derecho, es un privilegio, prima legem. ¿Y cuál es la relación entre estos tribunales, ya a fines del siglo XVIII, estos tribunales de Real Hacienda, e instituciones como el consulado de comercio? ¿Y quiénes son juzgados por uno y por otro? Esta instancia, estos instrumentos a partir de los cuales se podía dar inicio a sumarios, se puede pensar como un antecedente del contencioso administrativo, que es algo que estamos buscando desde el derecho local y a veces se nos hace muy esquivo, pero visto desde este otro punto, me llamó la atención, es decir, estos instrumentos guarentigios no son un antecedente para lo que va a ser después el contencioso administrativo. Y finalmente, no finalmente, mentira, tengo dos más. Las interferencias jurisdiccionales, ¿las percibían ellos, como los actores históricos, como interferencias o las vemos nosotros como posibilidades que tienen los actores de ir por uno o por otro camino? Porque a veces esas interferencias para ellos eran oportunidades de salvarse de un tribunal que sabían que les iba a ser negativo. Y una ignorancia absolutamente supina y de la que me avergüenzo, pero que estoy en el momento de salvarla. La renta de tabacos. ¿Cuánto dinero efectivamente movilizaba con respecto a, en el puerto de Buenos Aires, a la salida de cueros o a la salida de yerba mate? ¿Cuán significativa era esa renta de tabacos? Bueno, nada, y el resto es solo agradecer lo que no entendía y que ahora se me hizo muy claro. Muchísimas gracias, Ernest, y muchísimas gracias a quienes han participado también. Estamos participando de este debate. Gracias, Romina. Ernest, hay otra mano levantada, no sé si Claro, que... mejor, por a lo mejor Ok, coinciden preguntas y ok, agrupamos. ok, gracias. Mauro, adelante. No te oímos, Mauro. Okay. Ahí está. Hola. Hola, bueno, antes que nada, gracias Martín, gracias Ernest por la exposición, felicitaciones. La verdad que muy clara, muy interesante y muy compleja a la vez. Mi pregunta es bastante específica porque yo no trabajo ni no soy especialista ni mucho menos en cuestiones relacionadas con la Real Hacienda, pero como mi tesis doctoral trata fundamentalmente sobre las intervenciones en algún punto recaudatorias, inclusive del Cabildo de Buenos Aires, en este mismo periodo. Mi pregunta es más que nada bibliográfica o relacionada con el marco teórico. ¿Qué me recomendaría, teniendo en cuenta lo que viene trabajando, como bibliografía para poder definir o contextualizar o conceptualizar a los actores locales? Porque vi que varias veces mencionó el término actores locales y me interesaría, ya que uno de los capítulos que pienso realizar está dedicado exclusivamente a los actores locales y a las tensiones que hay entre las distintas autoridades en cuestiones relacionadas con mi tema. Nada, me interesaría saber más sobre lo que hay al respecto. Así que bueno, muchas gracias y muy interesantes los comentarios de todos también. Gracias. Gracias, Mauro, a vos por participar. Bueno, Ernest, adelante. Vale, empiezo por el final. Mauro, sobre los actores locales, yo no conozco tanto la historiografía rioplatense, pero creo que tienes
a la maestra, en este caso a Romina, ¿no? Y en el seminario claramente de actores locales, ahí está, creo que es fundamental acudir a esa historiografía que lo que va rastreando es precisamente eso, esos cabildos locales, esos cuerpos de comercio local en una villa, en un pueblo, y cómo son las lógicas que están, con las que están actuando. Yo podría decirte de Nueva España, conozco por ejemplo los trabajos que ha desarrollado sobre todo Beatriz Rojas, hablar de los cabildos o todos los trabajos que se han desarrollado en el Nueva Granada, es decir, pero yo para el caso específico de Río de la Plata creo que la persona adecuada en este caso sería Romina y todo su grupo de investigación precisamente en un seminario como de este tipo. Por lo que hace a las preguntas que me plantea Romina, en primer lugar, estos personajes tienen fuero, evidentemente. Todos estos miembros de la Real Hacienda tienen un fuero y hace que no puedan ser detenidos por la justicia ordinaria, no pueden ser colocados presos directamente en las cárceles de la justicia ordinaria, es decir, y para poder llegar a ser sometidos a la justicia ordinaria, tiene que demostrarse que en aquello que se les está acusando no tiene nada que ver ni ninguna relación con sus funciones dentro de la Real Hacienda, lo cual eso se dirime en un proceso que sea dentro de la propia Real Hacienda. Con lo cual, claramente son personajes que están dotados de fuero. Y, entre otras cosas, porque el rey sabe que si no les otorgaba este fuero, los comerciantes, los mineros, las repúblicas de indios continuamente hubieran bombardeado a estos agentes del fisco y hubieran imposibilitado su accionar, no tanto porque quieran cobrar más o menos, sino denunciando toda una serie de excesos o de anomalías que los hubiera llevado prácticamente a que cada mes hubiera tenido que cambiar de oficiales reales, de contadores de cuentas, es decir, el fuero es fundamental en estos personajes y eso se va a ir regulando de manera más o menos explícita. ¿Qué sucede? Que así como la ordenanza de intendentes lo agrupa y da una serie de artículos dentro de la norma que va explicando en qué consiste su fuero, cuáles son sus límites, qué sucede cuando se están enfrentando a los delitos de deudas de Real Hacienda por parte de los militares, etc. En el periodo previo hay que rastrearlo. Hay que rastrearlo a partir de, dice, bueno, que no coloquen preso a mi oficial real por causas de deudas según la Real Cédula de 1620 y tantos. Entonces ahí es cuando te das cuenta que no es que no existiera, es que no se había visto la necesidad de explicitarlo porque no había sucedido tal o cual cosa. La explicitación, evidentemente, no significa que no existiera previo, simplemente es eso, la declaración. Sabemos que esa es una de las funciones fundamentales del monarca cuando emite normas, explicitar un derecho que se da por hecho y que en principio parece que se ha confundido, se ha perdido el sentido originario y se ven obligados el monarca a declararlo, ¿no? Declarar el derecho. Es un poco la manera muy jurisdiccional de plantear el asunto, pero lo tiene. El debate del contencioso administrativo es un debate que llevamos desde prácticamente desde que Andrés Lira hizo su trabajo sobre el posible origen del contencioso administrativo. Es un trabajo muy antiguo, bajo otros parámetros historiográficos, difícilmente, dado lo que sabemos hoy, podríamos decir que una forma de resolución de conflictos dentro de la propia administración es lo que nosotros estamos hablando. Porque lo que nos tendríamos que plantear es si en este momento lo que tenemos es una administración de estilo napoleónico o de estilo liberal, donde es la propia administración la que genera una serie de tribunales dentro de sí mismo para evitar dilatar la toma de resoluciones y hacer mucho más ejecutivo los procesos. Mientras que aquí lo que estamos diciendo es que lo que pretendemos decir es el gobierno de la Real Hacienda es un gobierno jurisdiccional constituido por una justicia especial que se va construyendo y que no existió siempre, sino que se va construyendo, y esa justicia especial va a tener una serie de características, pero no
está presuponiendo la idea del funcionario público, no está presuponiendo la figura de una esfera propia, separada del Estado, de lo que serían los cuerpos que conforman las entidades políticas que en un momento dado se están inconformando con unas resoluciones judiciales u otras. Creo que son dos cosas distintas y me resisto a percibir aquí el origen. Otra cosa es que en los hechos veamos que son dos maneras eficientes de adoptar resoluciones, pero que por el resultado tengan una proximidad, yo creo que no. Y que lo está trabajando, lo que yo más conozco es Carlos de Jesús Becerril, está precisamente ahora presentando esos sus resultados sobre este contencioso administrativo en un diálogo con Marta y con varios del grupo de la Autónoma de Madrid, y justamente están dirimiendo esto, superando, creo, de manera bastante exitosa, el viejo paradigma del origen del contencioso administrativo en el antiguo régimen. Creo que hay otra manera de presentarlo y que es una cosa que surge sobre todo por los casos que yo conozco a mediados del 19. Estamos hablando de los años 50, 60, cuando claramente se está rompiendo con una manera, con una lógica jurisprudencial y yendo más hacia una lógica de código, aunque no exista todavía el código, pero que tiene más que ver con ese planteamiento. La interferencia jurisdiccional, los agentes del momento sí que son conscientes de eso. No solamente es que el historiador percibe eso, sobre todo los agentes políticos. En un momento dado lo dice, por ejemplo, el propio Cossío cuando está ejerciendo su superintendencia secreta, es: mientras el virrey esté rodeado de tribunales privativos, será imposible que adopte las resoluciones tal y como su majestad lo desea. O sea, él tiene claro que un virrey rodeado de 14 tribunales conformados por oficiales reales, el Tribunal del Estanco del Tabaco, el Tribunal de la Aduana de México, el Tribunal de Media Nata, el Tribunal de la Bula de Santa Cruzada, el Tribunal de la Aduana, etc. Bueno, si tengo ya solo dentro de la Real Hacienda 30 o 40 tribunales funcionando, más a su vez los tribunales que representan la jurisdicción ordinaria, es evidente que hay en un momento dado un verdadero peligro de bloqueo, y así es como lo están percibiendo. Y sobre todo si al día siguiente lo que se tiene que decir es: presente usted $500,000 de pesos en el puerto de Veracruz porque hay que aprovisionar a una fragata que tiene que enfrentarse a los británicos que están atacando a el puerto de La Habana. O hay una sublevación de indígenas en tal o cual localidad que pone en peligro la existencia de tal o cual presidio. Es decir, no es una cuestión de que es que estoy defendiendo mis prerrogativas. No, es que eso luego podía tener verdaderas catástrofes en términos humanos y políticos y bélicos. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, los agentes sí que son, reitero, conscientes de la interferencia. Lo que pasa es que el sentido de la interferencia y las soluciones a la interferencia ahí sí que son muy variadas. No lo he citado, pero las audiencias en algunos casos son taxativas. Borrón y cuenta nueva. Hay agentes de las audiencias en el siglo XVIII, sobre todo de la segunda mitad del siglo XVIII, que le dicen al rey: toda esta estructura que usted ha constituido de jurisdicciones especiales, lo único que ha hecho es acabar dificultando la adopción de resoluciones. Luego, acabemos con todas las justicias, con todas las jurisdicciones especiales, retornemos toda la jurisdicción a la jurisdicción ordinaria y fundamentalmente a las audiencias. En el fondo es romper con todos los tribunales que existen y que desde el siglo XVI, y constituyamos una única jurisdicción, la ordinaria. Claro, o sea que sí que hay alternativas desde el otro lado. No solamente hay oposición al movimiento que se está produciendo, sino también hay restauremos las competencias de la jurisdicción ordinaria y por lo tanto de las audiencias, más todos los alcaldes. Y luego, la última, la sabe Martín. Es decir, yo tengo claro que la aduana es la gran renta, pero yo no puedo decir ahora mismo exactamente el porcentaje
que representa el estanco del tabaco respecto de todos los ingresos totales del virreinato del Río de la Plata o de Buenos Aires. Lo que sí que tengo claro es que es mucho menos de lo que representa para Nueva España. De Nueva España, de 20 millones brutos pesos plata de 8 reales, 7 millones, es decir, más de lo que es una cuarta parte, es la renta del tabaco. Nada de eso se produce en el Río de la Plata, en gran parte porque hay contrabando, etcétera, pero las cifras, ahí sí me siento incapaz de dar proporciones y creo que Martín tiene mucho más claro la proporción, a lo mejor no el número absoluto, ¿no?, de lo que puede representar. ¿Qué es lo que puedo decir? No puedo decir mucho más. Muchísimas gracias. Gracias, Ernest. Gracias, Ernest. Hay estimaciones, una pequeña postilla sobre esto, hay estimaciones que no han hecho todavía una integración de las cifras. Estancos, por ejemplo, para la última década virreinal, para la primera década del siglo XIX en Buenos Aires, los estancos ascendían a 350.000 pesos, que las remisiones procedentes de otras tesorerías a 1,5 millones, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, están todavía por debajo de los ingresos procedentes de la fiscalización del comercio, ¿no? Es decir, si el comercio estaba arrojando aproximadamente 380.000 pesos anuales promedio, ¿no? En 1800, en el caso de Buenos Aires, los estancos, dentro de los cuales el tabaco es el más importante quizás, pero no es el único, ascendían a 345.000. Entonces, estarían después de los ingresos procedentes de otras tesorerías y después del comercio, uno podría llegar a identificar los ingresos procedentes de los estancos y entre ellos protagónicamente del tabaco. Y hay un trabajo muy interesante de Eduardo Iraola, que justamente se ha especializado en esto, que muestra que hay en cuanto al tabaco propiamente dicho, entre 1787 y 1812, el tabaco, las recaudaciones por tabaco exclusivamente ascienden a entre 150.000 y 205.000, con una caída muy considerable una vez que el proceso primero que las invasiones inglesas llegan, porque se saquea la renta del tabaco, y después, bueno, con el conflicto revolucionario. Pero no sé si estas cifras sirven de algo, dicen algo, pero son un aporte de datos que quizás puedan llegar a servir. Es decir, era importante, no, lo acaba de decir Ernest muy claramente, quizás no tenían la importancia que pudieron tener en Nueva España, pero no tenían un rol nada desdeñable, y eso, de hecho, a la Caja de Buenos Aires, más concretamente, le sirvió sobre todo también como un apalancamiento para el acceso a recursos de otras cajas, porque la renta del tabaco servía como un conducto para la redistribución de recursos, ¿no? Entonces las respectivas cajas del tabaco se descontaban entre sí por cuenta y orden de la Hacienda Real, ¿no? En algunos casos. Una suerte de mecanismo prebancario de compensación entre las distintas cajas, ¿no? Con lo cual patrimonio tenían efectivamente, pero evidentemente sin el protagonismo que supieron tener en Nueva España. Bueno, yo por mi parte vuelvo a agradecerle a Ernest por estas enseñanzas tan enriquecedoras que nos deja como de costumbre. Siempre volvemos a aprender algo nuevo, volvemos a encontrar nuevos sentidos a las lecturas que tenemos y nos incentiva a seguir leyendo, lo cual creo no ser el único en terminar esta reunión de manera más enriquecida y menos ignorante que cuando la comencé. Así que mi agradecimiento a Ernest, mi agradecimiento a Romina, también por habernos convocado, por haberme ofrecido la posibilidad de moderar este espacio tan valioso, y el agradecimiento al resto de quienes han participado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los asistentes, a Romina, a Martín, gran generosidad por su parte, y pues es una interacción, realmente vamos aprendiendo.